Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio. Aquí un espacio que tenemos separado, que tenemos aquí siempre apartado para el estudio de la palabra del Señor a través de las lecciones de la escuela sabática. Estoy muy feliz porque llevamos ya un buen tiempo llevándoles la palabra del Señor y ustedes me hacen feliz que ven mis videos y que pueden recibir la palabra del Señor que estudiamos aquí cada día. Vamos a tener hoy la lección correspondiente al lunes 4 de marzo, que titula Recordar la historia y alabar a Dios. Antes de comenzar, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida y la salud. Gracias porque nos has permitido levantarnos en un nuevo día de vida y porque en tu inmensa misericordia nos permites acercarnos a ti mediante la oración y el estudio de tu palabra. Señor, te suplicamos que el Espíritu Santo nos acompañe, nos dirija en nuestro estudio y que sea Él el que nos ayude a comprender, a entender tu palabra y a extraer las lecciones que son necesarias para nuestra vida. Señor, que también nos capacite para que podamos vivir lo que aprendemos. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 105, que espero lo lean completo, con oración, detenidamente, permitiendo que el Espíritu Santo traiga a sus mentes cosas importantes para nuestra vida espiritual. Yo solamente leeré unos cuantos. Sobre todo, voy a leer los primeros versículos porque son bonitos. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Y de aquí hacia abajo empieza entonces a hacer un recorrido por la historia de Israel y comienza diciendo, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Y aquí ya empieza todo su recorrido. Comienza con los patriarcas, Abraham, Isaac. Este es un salmo maravilloso porque a diferencia del salmo del día de ayer, este sí que se centra, este sí que habla bastante acerca más que todo de las maravillas que Dios ha hecho. No tanto de las caídas y las falencias del pueblo de Dios, sino que se centra en la fidelidad, en el poder, en la misericordia y en la magnificencia de Dios. Por ejemplo, así por la mitad del Salmo, el versículo 20 dice, envió el rey y le soltó, hablando de José, el señor de los pueblos y le dejó ir libre, lo puso como señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Versículo 35 dice, y comieron toda la hierba de su país, hablando de las plagas que había mandado a Egipto para que liberaran al pueblo de Israel. Dice el versículo 36, hirió de muerte a todos sus primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza, los sacó con plata y oro, y no hubo en las tribus enfermo. Pero al final termina diciendo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo
a sus escogidos, les dio tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Muestra cómo a partir de Abraham, Dios empieza a cumplir su pacto, su promesa a Abraham. Desde el patriarca Abraham, Isaac, Jacob, José, Dios muestra, o el salmista muestra cómo Dios cumple fielmente sus promesas. Su fidelidad es siempre constante y muestra las grandes maravillas que Dios ha realizado en favor de su pueblo. Recuerda los acontecimientos clave, los puntos que para el salmista fueron claves. Bueno, para el salmista no, lo que Dios le iluminó, le inspiró al salmista como puntos claves que configuraron la relación entre Dios y su pueblo. El pacto entre Dios y su pueblo se centra entre el pacto entre Dios y Abraham, de que les iba a dar a él y a sus descendientes esa tierra como herencia, la tierra que les había prometido a él y a sus descendientes. Y esta promesa se la confirmó a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. José, cuando fue a morir, dijo: cuando el Señor os visite y os lleve a la tierra que les prometió, llevad mis huesos con vosotros. Es decir, Dios le dio una promesa al pueblo de Dios, a Abraham, la confirmó con sus hijos y con sus descendientes. Por medio de Moisés y de Aarón, guió al pueblo. Cuando Dios visitó a su pueblo, los guió a través de todo su poder, mostró su poder sobre Egipto, les envió muestras de su poder hasta que finalmente los tuvieron que dejar ir, y Moisés y Aarón guiaron a su pueblo a través del desierto y finalmente los llevaron hasta la misma frontera de la tierra prometida, y finalmente Dios, a través de Josué, los establece en la tierra que les había prometido. El Salmo da la esperanza al pueblo de Dios de todas las generaciones que Dios es fiel, que cumple sus promesas, que cumple sus pactos, que el pacto que ha hecho con el pueblo de Dios es un pacto firme, fijo, que no se va a mover, que Él va a cumplir su pacto siempre y que Él no va a mutar jamás. Él es inmutable, sus promesas son inmutables, sus promesas siempre se cumplen. Es un salmo que se parece, como decíamos ahora, es un salmo que se parece al de ayer, que fue el Salmo 78, pero se diferencia porque este se dedica más que todo a glorificar a Dios por ese poder que ha ejercido a través de las edades para darle al pueblo de Dios lo que le ha prometido. Y cuando ha tenido que ejecutar sus juicios y su poder mostrarlo con magnificencia ante el mundo para otorgarle a su pueblo lo que le ha prometido, lo ha hecho. El caso es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios es el que es fiel. Nosotros como seres humanos, nuestra fidelidad es muy pobre, paupérrima, la verdad. Pero Dios es fiel siempre, constante y en todo momento. Por este salmo comienza pidiendo que alabemos a Dios, que le cantemos, que lo glorifiquemos, que proclamemos su nombre, su fidelidad, su poder ante todos los pueblos y las naciones. Allí está la misión que Dios nos ha encomendado. Allí nos la está recordando, nos la está recalcando. Debemos proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo el poder del Señor, la adoración, la verdadera adoración al Señor. Sin embargo, a diferencia del Salmo 78, el Salmo 105 no menciona los errores del pueblo, sino que solamente se concentra en la fidelidad, el poder y la magnificencia de Dios. El Salmo 105, en este salmo se narra la historia por medio de la vida de los patriarcas,
más grandes del pueblo de Israel, mostrando de esta manera que providencialmente Dios ha conducido a su pueblo, desde que solamente eran unos pocos que vagaban por las tierras de Canaán, hasta que finalmente eran muchos establecidos en la tierra de que Dios les había prometido, pasando por su esclavitud en la tierra de Egipto. La perseverancia de los patriarcas y la lealtad que tuvieron a Dios fueron finalmente ricamente recompensadas. Por lo tanto, el Salmo 105 nos invita a que imitemos la fe de esos patriarcas, que seamos imitadores de las cosas buenas que tuvieron los patriarcas, esa fe, esa constancia, esa perseverancia en servir, honrar y glorificar a Dios. ¿Que tuvieron sus errores? Sí, tuvieron sus errores, y como vimos en el día de ayer, también quedaron registrados los errores del pueblo de Israel, no para que lo repitamos, sino al contrario, para que no los vayamos a repetir. Dios dejó registrado todas estas cosas, la perseverancia, el amor y la fe de los patriarcas, para que los imitemos en esos aspectos. Pero también la Biblia nos dejó registradas los problemas, las caídas, las falencias del pueblo de Israel, para que aprendamos y no las repitamos, sino que podamos aprender de esos errores y nuestra fidelidad se fortalezca en el Señor. El Salmo 105 posee ciertas características de himno que lo hacen propio para ser elevado como alabanza al Señor, que muestran principalmente que Dios, el pueblo de Dios, necesita conocer los hechos de su historia. Cuando Elena de White comenta acerca del peregrinaje en Patriarcas y Profetas, acerca del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, y cuando ella comenta acerca de la ida de María y de José hacia Jerusalén, en esa primera vez que va Jesús, que se pierde en el templo, en todos estos comentarios ella comenta el hecho de que la música, cantar, es el método más efectivo que existe para que nosotros podamos grabar en nuestras mentes los principios, esas palabras maravillosas que están en la Biblia, versículos enteros, porciones de la Biblia. Aprendérnoslas es más fácil cuando lo hacemos cuando cantamos, cuando las cantamos. Y este salmo se hace muy propicio para aprender las cosas de la historia de Israel, porque era un himno, era cantado en las ceremonias del pueblo de Israel, en el santuario. Los levitas cantaban estos preciosos salmos, y estas canciones hacían que quedaran impresionadas allí en la mente de los adoradores estas escenas de la historia de Israel. Estos hechos de esta historia eran contados para que el pueblo de Dios se pudiese regocijar en el poder, en el amor y la misericordia que Dios había tenido a través de toda la historia del pueblo para con ellos. La historia brinda tanto la validación de nuestra fe como las innumerables razones que tenemos para alabar a ese Dios maravilloso. Habla a los adoradores que son descendientes de Abraham e hijos de Jacob, en cuya lista entramos tú y yo. Si hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, pues entonces somos descendientes de Abraham. Y como descendientes de Abraham, entonces esa también es nuestra historia, y es una historia de la que tenemos que aprender. ¿Y cómo que somos descendientes de Abraham? Sí, somos descendientes de Abraham, quizás no por línea sanguínea literal, pero sí a través de la línea sanguínea espiritual, a través de Cristo Jesús. Gálatas 3:29 dice: si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces también es nuestra historia, esta historia de Israel.
Somos entonces descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por consiguiente los considera cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de hacer de él una gran nación. Así que cuando Dios prometió a Abraham que haría de él una gran nación y que sus descendientes serían como las estrellas del cielo que no podían contarse, esas estrellas del cielo, descendientes de Abraham, estamos tú y yo incluidos también. El salmista subraya la continuidad entre los patriarcas y las generaciones posteriores del pueblo de Dios. El salmista enfatiza que en toda la tierra están sus juicios. Es decir, en toda la tierra hay descendientes de Abraham, que se han hecho sus descendientes porque han aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, y ha hecho de ellos una nueva criatura y han sido adoptados dentro de la familia de Dios, dentro de la familia de Abraham. Con lo que amonesta para que nosotros, sus adoradores, no olvidemos que nuestro Dios es también el Señor, el soberano de toda la tierra, de todo el mundo, y que su misericordia se extiende en todos los lugares. Esto es un llamado a la fidelidad, mis hermanos, a la fidelidad, un llamado para que, constreñidos por ese amor maravilloso de Dios, de su poder que está allí dispuesto para que nosotros podamos ser victoriosos, a través de todo esto nosotros podamos llegar a la fidelidad, a ser fieles a Dios y a ser tan perseverantes y constantes en la adoración y el servicio a Dios como lo fueron nuestros patriarcas. Y sí, llamémoslos así, nuestros patriarcas, porque hemos sido adoptados en la familia de Abraham. Mis queridos hermanos, quisiera invitarles para que ustedes también se sientan parte, realmente por fe, siéntanse parte de la familia de Abraham. Y a los que todavía no han aceptado al Señor nuestro Salvador como su único Salvador, a invitarlos para que también hagan parte de esta gran familia, de la familia de Abraham, del fiel Abraham. Y solamente podemos llegar a ser descendientes de Abraham y herederos de la promesa a través de Cristo Jesús. Que nos sintamos herederos con Cristo, herederos con Abraham, porque somos sus descendientes en Cristo Jesús, en su sangre expiatoria. Mis queridos hermanos, los invito para que compartan este video, que compartan la palabra del Señor con todas las personas que puedan hacerlo, con todos aquellos a quienes ustedes puedan llegar, que ellos escuchen la palabra del Señor, y que también, si no te has unido a nuestro canal, entonces te suscribas al canal y que nos dejes allí en la caja de los comentarios tu comentario acerca de la lección del día de hoy. ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué enseñanzas has podido extraer de la lección del día de hoy que puedas compartir con nosotros? ¿Qué puedes compartir con nosotros de la lección del día de hoy que pueda enriquecer el estudio que hemos tenido en el día de hoy? No siendo más, mis apreciados hermanos, solo me resta desearles un muy buen día, un muy feliz día, y que Dios les bendiga.